Para mí es todo un privilegio nuevamente poder estar aquí reunido con cada uno de ustedes para impartir la palabra del Señor. En esta oportunidad, como ya el hermano ha comentado, vamos a estar impartiendo la tercera parte de nuestra serie de lecciones que hemos venido impartiendo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la organización y adoración de la iglesia. Haciendo review de los cronológicos de lo que vimos anteriormente, al principio vimos cómo Dios estableció la iglesia, qué significa en su estado más puro la palabra iglesia y luego cómo pasó a ser parte de el sentido religioso. Vimos también la profecía de Isaías capítulo 2 donde hay eh, un matiz interesante que nosotros podemos encontrar sobre una profecía significativa donde habla que Dios iba a establecer eh, la cabeza de los montes, porque monte decíamos que es centro de autoridad. También explicábamos sobre cómo Dios estableció la iglesia y que la palabra establecer no es lo mismo que fundar y que hay un solo fundamento. Y ese fundamento lo puso Cristo y luego los apóstoles. Y vimos el significado de la palabra apóstolos en griego y cómo tienen el sentido único, eh, embajadores en nombre de Cristo. Y vimos que sí, los apóstoles todavía están hablando hoy, están con nosotros a través de sus escrituras, porque la escritura es exhalada, es inspirada por Dios. Hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar en esta tercera parte sobre la organización y adoración de la iglesia. Es importante que podamos estudiar este tema porque de esa manera vamos a saber cómo se organiza la iglesia, pero también cómo funciona y adora. Es importante que entendamos este tema porque hoy en día se ha creado mucha confusión, se ha creado no solamente mucha confusión, sino división por esas cuestiones. Cualquiera puede salir y decir cualquier cosa y puede formar hasta una iglesia hoy en día. Y esto ha afectado mucho la credibilidad del Evangelio. No solamente por muchos hermanos en la fe que de repente se desvían, sino también por otros que se levantan y con sus prácticas erróneas fundan sus religiones y no obstante predican un evangelio completamente pervertido, no siguiendo los patrones de o lineamiento neotestamentario. En la siguiente imagen, como ustedes pueden observar, la organización y la adoración de la iglesia, mis hermanos, viene dada a través de un liderazgo colectivo que el Señor ha dado. La vez pasada nosotros tocamos un aspecto del apóstol Pablo sobre la organización en Efesios capítulo 4 y ahondamos un poco, excavamos profundamente sobre el significado allí de los 5 pilares en los cuales la obra de Dios aquí en la tierra se lleva a cabo. Vimos los apóstoles, tocamos un poco de los profetas, aunque no profundamente, y vimos los evangelistas. Hoy toca ver, hermanos, dentro de la organización, cómo se organiza la iglesia. La iglesia, hermanos, es gobernada, es un gobierno teocrático porque es gobernada por Cristo. Y Cristo dice, a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, quiero que sepáis que Cristo es cabeza, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. A pesar de que mucha gente lee sin contexto, 1 Corintios capítulo 11 no trata sobre el velo, trata sobre la autoridad. Entonces, hablando sobre la autoridad, la iglesia es gobernada por la autoridad divina, pero esa autoridad divina ha establecido ciertas pautas o parámetros donde cada iglesia local ha de gobernarse, donde va a haber un cuidado, donde va a funcionar de manera unida la oración y donde va a haber una adoración conforme a la voluntad de Dios. Va a haber mucha enseñanza, pero también hay un organigrama que nosotros debemos ejecutar y llevar a cabo para
que la iglesia funcione a dos y se replique en otros lugares lo que se hace. Ya hemos dicho, y cientos de hermanos han predicado sobre eso, que una fuente no puede dar agua dulce y agua salada, pues un pasaje no puede ser producto de la confusión. O sea, no podemos leer un texto bíblico y extrapolarlo a nuestro entendimiento eh, eh, personal y subjetivo que nosotros queremos, sino que hay una verdad objetiva. Porque hoy en día, hermanos, se vive la religión del subjetivismo. El yo pienso, el yo creo, yo entiendo que debería ser, pero no nos detenemos a preguntarnos, ¿acaso hay algún modelo en el Nuevo Testamento por la cual la iglesia ha de gobernarse? Hoy se habla mucho sobre el silencio de las escrituras, hablar donde la Biblia habla, callar donde la Biblia calla, y a veces hay muchos que van al extremo a decir, mis santos hermanos, cosas que en realidad son inauditas. ¿Por qué digo que son inauditas? Porque piensan que el silencio es algo permisivo. Si Dios no lo prohibió, es porque tampoco, si Dios no habló de eso, es porque no lo prohibió. Pero no es así, no es así. Hoy en día no se sigue el lineamiento apostólico en cuanto al gobierno y organización de la iglesia. Aún dentro de nuestras iglesias locales que se encuentran en el territorio nacional aquí y también en otros países, hermanos, hay mucha deficiencia. Y hay mucha deficiencia por falta de conocimiento. Pues el mismo apóstol Pablo alabó grandemente a los bereanos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cualidad. No era porque Pablo lo decía, porque Pablo pudo haber dicho muchas cosas. Hay muchos hermanos hoy en día que dicen muchas cosas y muchos le creen ciegamente, sin ellos ir a la escritura a corroborar. Yo entiendo que hay un principio de autoridad, ¿verdad? Que nosotros a veces nos sometemos y creemos en la autoridad. Si yo le digo, hermano, que yo me llamo Jeffrey Ismael Custodio, usted lo va a creer porque yo se lo estoy diciendo. Pero ¿puede usted corroborar que eso es así? Entonces, nosotros debemos ser un poco más curiosos, y no solamente un poco más curiosos, sino un poco más objetivo, es la palabra correcta, y ir y no replicar lo que los otros están haciendo, sino nosotros estar conscientemente empapados del asunto, porque eso, de eso se trata hoy. Cuando vayamos a ver el punto de la adoración, vamos a entender varios términos que vamos a contrastar y analizar profundamente para ver lo que implica, porque hay gente que aún en el siglo XXI, aún teniendo 10, 15, 20 años en la iglesia, todavía no adoran con esa mente puesta en Cristo. El mismo apóstol, el escritor a los hebreos, dice que debemos ya dejar de beber leche y empezar a tomar viandas, o sea, comida sólida, hermano. Ya es tiempo de que usted ya entienda claramente qué es el bautismo, qué es la cena, qué es la adoración. Debemos ir a buscar la perfección a través de un dominio propio. Pero eso lo logramos a través de una entrega total hacia el estudio. El apóstol Pablo se lo dijo claramente a Timoteo. Le dijo, mira, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, pero te va a ser útil para muchas cosas. O sea, para todo, en pocas palabras. Para corregir, para redarguir, para instruir, para muchas cosas. O sea, para todo nos sirve las Santas Escrituras. Y hoy por hoy, uno de los problemas mayúsculos que nosotros vemos dentro de la iglesia es que hay un concepto erróneo en cuanto a la idea de la organización. ¿Por qué hay un concepto erróneo? Porque, por ejemplo, en nuestras congregaciones locales hay predicadores y de repente se nos pega la mala costumbre de llamar, por ejemplo, a los líderes de la iglesia. Y a veces se llega a tal punto de que esos hermanos que supuestamente están dirigiendo la obra hacen el papel y la función de los ancianos. Y eso es un error. Eso es un problema. Eso no debería ser. Suplantar, hermanos, el papel que corresponde a los ancianos
Eso es muy grave, porque estamos violando la organización estructural que el Señor ha establecido. A veces entendemos claramente, no somos ignorantes, entendemos que dentro de las iglesias hay hermanos que no cumplen con los requisitos. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, tanto a Tito como a Timoteo, le habla de 17 requisitos para nosotros elegir los hermanos que van a ocupar el cargo de pastores en la iglesia. Pero también a veces no somos conscientes de ello y no hablamos de ello, no motivamos a los hermanos de ellos. Y uno de los problemas mayúsculos lo tienen los evangelistas, porque se supone que deberían hablar un poco más de esto. El apóstol Pablo era un hombre que se encontraba renuente al caso y completamente empapado sobre la situación para establecer y corregir lo deficiente en cada iglesia y establecer ancianos. No que el evangelista deba elegir a los ancianos, porque no es así. Bíblicamente no es así. Quien lo elige es la grey, la iglesia, hermanos. La iglesia. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos observar ciertos aspectos peculiares y detalles en lo cual ya en el pasado, cuando analizamos, por ejemplo, Efesios capítulo 1 y capítulo 3, en el segundo tema de esta serie, hablamos que hay que estar en Cristo. De eso no cabe duda. Entonces, a la derecha, a la izquierda, ustedes van a ver en su pantalla que dice abajo la Iglesia Universal. Y está compuesta de muchas personitas formando un cuerpo. Y arriba tenemos una imagen coloquial de Cristo como cabeza. Esto en sí es lo correcto. A nivel universal no hay una organización per se. Hoy en día nosotros vemos que hay hermanos que utilizan eh, eh, muchos conceptos que son sectarios. Muchos piensan que el cuerpo de Cristo está formado por iglesias y no es verdad. No es verdad. El cuerpo de Cristo a nivel universal, en todos los textos que podamos leer, sea Mateo 16, 18, Efesios capítulo 5, Colosenses 1, 18, etcétera, etcétera, nos habla, hermano, en sentido universal. La iglesia en sentido universal. Pero como ese cuerpo, o sea, todos somos añadidos a ese gran cuerpo. A nivel universal, la iglesia no tiene forma de funcionar ni adorar de manera colectiva, no se puede. Porque imagínense que una gente se encuentre en China y nosotros que nos encontramos aquí, por ejemplo, en el continente americano, especialmente yo me encuentro en Santo Domingo y muchos hermanos se encuentran en México, otros en Colombia, otros en Estados Unidos. Qué difícil se nos haría poder adorar un día a la semana y luego el problemón que se va a armar para nosotros escoger quiénes van a orar, quiénes van a cantar y cómo esos pastores van a dirigir gente que está a miles de kilómetros de ellos. Es imposible. Dios en su infinita sabiduría estableció iglesias locales, hermanos. Repito, la iglesia a nivel universal no está compuesta, el cuerpo de Cristo no está compuesto de iglesias, se compone individuos, de individuos. Cada vez que somos bautizados, no somos añadidos a una iglesia local, somos añadidos al cuerpo de Cristo, pero solamente a nivel local nosotros funcionamos y adoramos. Entonces, yo recuerdo eh, que vi en Facebook, hay un señor apellido Glover que viajó a la luna. Este señor es miembro de alguna iglesia de Cristo, pero no de lineamiento nuestro, no sigue la misma doctrina que nosotros. Entonces, hubo un hermano en Facebook que hizo una publicación. El hermano, me siento orgulloso, el hermano fulano de tal, miembro de la iglesia de Cristo, fue a la luna. Y yo vi un comentario del hermano Ángel, muy acertado, que decía, ¿y, ¿y dónde se va a congregar allí? Esa persona el domingo, ¿dónde se va a congregar? Y yo vi el comentario y me reí y digo, bueno,
probablemente se congregue en la luna con los científicos. Nosotros vemos que la gente pone por encima todo lo material y dejan las cosas que son competentes a la adoración, hermanos. Y esto es un error. Solamente a nivel local la iglesia funciona y adora. En Filipenses capítulo 1, como nosotros vemos ahí en pantalla, mis hermanos, encontramos un dato clave e importante. El apóstol Pablo a la iglesia de Filipo le dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. O sea que todos los santos que se encontraban en Filipo, en la ciudad de Filipo, que probablemente habían varias iglesias, se encontraban allí juntos con los obispos y diáconos. Entonces, hermanos, cada iglesia local es independiente una de otra, porque solamente a nivel local funciona y adora. Y hay una jurisdicción local, porque así lo estableció Cristo bajo el modelo neotestamentario. Repito, a nivel universal la iglesia no funciona, no adora. Eso equivale que ninguna iglesia puede venir a bajar línea a otra iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? A veces se da la idea de que, por ejemplo, la iglesia en X ciudad, de repente empieza a levantar la iglesia en otra ciudad. Y esa iglesia envían un predicador allí y empieza a hacer la obra y empiezan a bautizarse gente y a añadirse al cuerpo de Cristo. Esa obra empieza a crecer. De repente habrá quien quiera ejercer autoridad y bajar lineamiento a esa iglesia local que acaba de nacer y decirle lo que tienen que hacer. No es correcto. Siempre y cuando esa iglesia no se aparte del patrón divino, no tenemos una autoridad para nosotros incluirnos en asuntos locales. Entonces, dentro de la iglesia local, los miembros van a haber recursos, se va a dar, por ejemplo, la misión de la iglesia local en la tierra, que es la benevolencia, la edificación y la predicación del evangelio. Cada iglesia local existe con ese propósito: poder edificar a los santos, poder ayudar a los santos necesitados, pero también salir a esparcir la semilla para que otros puedan conocer a Cristo. Esa es la misión de la iglesia en la tierra, hermano. Entonces, dentro de la iglesia local se va a dar muchas situaciones, no solamente que van a adorar, va a haber trabajo de predicación, va a haber, por ejemplo, coinonía, dígase comunión. También va a haber punto en el cual va a haber problema y hay que poner una disciplina. Y esa disciplina se ejerce bajo una autoridad. ¿Y esa quién? Por el Espíritu Santo. Mis hermanos, en la siguiente diapositiva nosotros podemos ver que hay una orden apostólica. Hay una orden apostólica que se da en Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, cada iglesia local debe tener ancianos. Aquí, constituyéndoles ancianos, la palabra anciano está en plural y dice en cada iglesia. No dice en cada ciudad. No, ni dice en cada sede, dice en cada iglesia. Si hay 50 iglesias en una localidad y dice en cada iglesia, vamos a entender que fueron en las 50. Entonces, en cada iglesia había un cuerpo de dirigentes llamado ancianos. Sencillamente, hermano, en quien ellos habían creído. Pero vemos claramente que decíamos que donde no hay ancianos se presenta un problema. Hay un problema donde no hay ancianos. ¿Qué pasa cuando no hay ancianos? ¿Quién dirige? Pues, mis hermanos, la solución es que debe haber una junta de varones. Los varones deben involucrarse. Habrá un hermano que es más activo que otro, pero ese hermano debe de entender que no puede usurpar ni ejercer el papel del anciano, del pastor. ¿Por qué? Porque primeramente tiene que cumplir con los requisitos para poder hacer eso. Entonces habrá una junta de varones en las cuales esos hermanos van
junto con la iglesia, a tomar las decisiones pertinentes que a ellos les compete y creen mejor conveniente, porque están ahí todos los días, conocen esa localidad y es donde funcionan y adoran y estudian. Entonces, hermanos, una vez que hay una junta de varones que se está encargando del trabajo de la obra, esta gente tiene que procurar establecer ancianos junto con toda la iglesia. O sea, observar aquellos hermanos que presenten rasgos. ¿Y cómo nosotros podemos identificar esto? Bueno, habrá un hermano que otro hermano que se va a interesar que por qué el hermano Jesús no vino a la iglesia hoy a congregarse, que de repente va a ir porque se preocupa por el matrimonio que estás teniendo problemas. O por ejemplo, el hermano que no tiene empleo está preocupado porque vamos a orar por usted y hasta mire, tengo aquí $50, agarre ese dinerito. Entonces, toda la hermandad empieza a ver que este hermano tiene amor por la obra, pero también defiende cuando hay que defender la doctrina. Entonces, este hermano ya va creando un perfil para ser candidato a ancianos. Y de repente empieza otro hermano a hacer lo mismo. Pues ya tenemos hermanos cualificados para esto, para esta tarea de tomar la dirección de la iglesia local. Pero de repente ya tenemos los ancianos establecidos allí junto con los diáconos y algunos hermanos que son maestros de la iglesia. Y de repente ya la iglesia empieza a funcionar correctamente conforme a lo que establece el Nuevo Testamento. A veces nosotros nos sorprendemos, aparecen ancianos en una congregación local y esa debe ser nuestra reacción, porque hoy por hoy esa parece la excepción a la regla. No debería ser la regla, ¿verdad? Debería ser la regla. Entonces debemos enseñar más sobre este asunto para que aquellas congregaciones puedan crecer en cuanto a su liderazgo, hermanos. El liderazgo local está constituido de pastores, hermanos, que también se le llaman obispos, que también pueden llamársele ancianos. En la siguiente diapositiva vamos nosotros a poder encontrar algo bastante interesante, que nuevamente se da a la tarea de que se tiene que hablar sobre ese asunto y se es dado por el mismo apóstol, en este caso, el apóstol, el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20 hay un caso donde dice el verso 17, y enviando de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y el verso 28 nos dice, cuando los llamó, cuando ya estaba reunido con ellos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los puso por obispos. O sea, la palabra anciano y obispo es lo mismo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Por qué razón el apóstol Pablo utiliza la palabra anciano y luego intercambiablemente dice obispos? Sencillo, mis hermanos. Lo que sucede es que cuando se establece la iglesia, ¿quiénes fueron los primeros que obedecieron? Fueron judíos, según Hechos capítulo 2. O sea, casi 3.000 judíos obedecieron el evangelio, se añadieron al cuerpo de Cristo. Esta gente venía con una tradición teocrática, creían en Dios. ¿Y quién fue el primero en establecer ancianos? Nosotros vemos que fue Moisés. Cuando Moisés se encontraba allí, que estaba dirigiendo a toda esta gente, que ya no encontraba qué hacer realmente, vino su suegro Yetro y le dice, mira, pero agárrate par de hombres que califiquen de cada tribu y establecelo como ancianos para que te ayude a juzgar los casos. Entonces esto se convirtió en tradicional dentro de la cultura hebrea. Vamos a dialogar eso a detalle, porque hay muchos textos en el Antiguo Testamento que nos pueden corroborar esto. Y ya para cuando se establece la iglesia en el Nuevo Testamento, todavía dentro de la sinagoga existía esta jerarquía donde había ancianos, donde tomaban decisiones y también eran gente muy sabia. Y tanto como el judío conocía lo que era un anciano,
toma este título. De hecho, cuando en el libro de Lucas, capítulo 4, Cristo abre el rollo que esté en la sinagoga y luego se lo pasa al que está al lado, ese que estaba al lado que le pasa los rollos era un diácono. El diácono se encargaba de mantener completamente la sinagoga bien bonita, bien arregladita, y también auxiliaba a la gente en sus necesidades económicas. Entonces, desde ese mismo instante, ese liderazgo es transliterado, por decirlo así, y conocen ellos quién es un anciano realmente. Pero también vemos que Pablo no puede ir con este discurso de los ancianos a un mundo gentil. ¿Por qué? Porque los gentiles no saben lo que es un anciano. Tiene que utilizar, por ejemplo, especialmente en la ciudad de Grecia y otra palabra, presbítero, obispo. ¿Por qué? Porque era un mayordomo. ¿Qué hacía el mayordomo? Agarraba y tenía la casa bien arreglada y era que se encargaba de todo, de que todo esté en orden y que todo esté bien para llegar a su Señor. Entonces Pablo utiliza esta palabra. También, por ejemplo, hay quien no sabe lo que un obispo o un supervisor, un superintendente en este sentido de la palabra. Hay quienes son romanos, que son gente de campo, pero sí pastorean. Y le dice, miren, eso que ustedes hacen, que pastorean, esos son los que dirigen la iglesia, pastores de eso. Usa esta analogía. Y ahí nacen estos términos, anciano, pastor y obispo, de la misma manera. ¿Por qué razón Hechos 27, 17 y 28 se usa así? Sencillo, mis hermanos. Por el simple hecho de que hay una intercambiable, porque ya en ese tiempo la iglesia era mixta. Habían judíos y habían gentiles. Habían nacido en el cuerpo de Cristo. Sencillamente por eso. Entonces, por eso Pablo dice en el verso 17 ancianos, pero el verso 28 habla obispo. Esta no es la única razón, hay muchas más razones, pero el punto va por ahí. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar que Pedro claramente dice, apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de rebaño. Estos eran completamente gente que debían apacentar. La palabra apacentar era cuidar, realmente, en términos simples, cuidar el rebaño que estaba dentro de ellos. Oiga cómo utiliza la palabra aquí el apóstol Pedro. El rebaño que está dentro de ustedes. O sea, no un rebaño que está afuera, no es que Pedro de repente se le ocurre y dice, bueno, él puede ser y apacentar esta, pero también aquella iglesia, aquella y aquella. Lo pudo haber dicho, pero no lo dijo. ¿Por qué? Porque cada congregación se gobierna sola bajo los ancianos, hermanos. Entonces el ancianato es un aspecto súper importante en la cual nosotros debemos centrarnos y hacer hincapié cada día, porque forma parte del modelo que Dios ha establecido. Y lamentablemente en la mayoría de nuestras congregaciones no hay esos hermanos que puedan llenar esos requisitos. Debemos alentar a nuestros hermanos que se animen a tratar de ser candidatos para ocupar este cargo, pero que todo eso, según la Biblia, depende de la persona y de su corazón y disposición al servicio de la obra. En el siguiente texto nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo, allí a la iglesia en Colosa, les dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O sea, Cristo es el ente por la cual nosotros nos movemos y hacemos todo. Ya lo vimos en Efesios capítulo 1 en el estudio pasado. Todo lo que vamos a hacer, sea de palabra o sea de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús no es una fórmula de palabra, hermano. Esto apunta a la persona, a lo que la persona representa. Debemos recordar que Cristo en Mateo 28 dice que tenía toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, Cristo teniendo toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, todo lo que nosotros vamos a hacer, debemos hacerlo en el nombre de Él. O sea, por medio de Él.
bajo la autoridad de Él. Y debemos recordar que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 6, hermanos, miren, yo le he presentado esto a ustedes como ejemplo. Y también a Apolo, que es un muchacho que se porta bien y sigue los lineamientos. Pero le encarezco que no piensen más de lo que está escrito, sino simplemente que sigan ese modelo. Y luego, en el verso 17, el apóstol Pablo sigue hablando y dice claramente, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, había un modelo, según Romanos 1:16 y 17, donde, Romanos 16:17, donde se usa la palabra tupos. La palabra tupos es molde. Por ejemplo, si tú vendes pasteles y de repente tienen diferentes medidas y no usas un molde, probablemente uno te salga más grande que otro y tenga pérdidas económicas. Si usas un molde, todos van a salir del mismo tamaño. Entonces también nosotros tenemos un molde, un lineamiento a seguir. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora bien, mis hermanos, en el siguiente texto, según Juan 4:24, San Juan capítulo 4, versículo 24, esa iglesia que tiene y que sigue un organigrama totalmente escritural, el mismo Cristo da los lineamientos. ¿Para qué? Para que se pueda seguir y no desviarse del mismo. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjese bien, hermano. Este texto encierra grandes enseñanzas. Si nosotros analizamos de manera detenida estas palabras, donde dice Cristo claramente a la mujer samaritana, Dios busca tales adoradores que adoren en espíritu y en verdad. En la siguiente diapositiva vamos a ver la palabra adoración, hermanos, es muy abarcativa y es muy amplia la palabra adoración. Y la palabra adoración se traduce de cuatro palabras griegas. O sea, hay cuatro palabras griegas que nosotros podemos utilizar para traducir la palabra adoración. La palabra proscuneo, sebonei, latrebo, eusebio. Son palabras que se utilizan para hablar de adorar según el contexto. Repito, según el contexto, porque no en todos los casos nosotros vemos que aparece la palabra adoración. Por ejemplo, vamos a ver que significa eso. La Sebonai se usa de reverenciar con temor, hermano. Y la trebu significa servir, rendir, servicio. Específicamente lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando adoramos, especialmente los domingos. Entonces, la adoración es el acto externo motivado por un sentimiento interno. Es lo que uno le da a Dios. Eso es la adoración, lo que uno le da a Dios. Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Mateo que los reyes fueron ante Cristo, los sabios, y le adoraron. Aquí se utiliza la palabra adoración de manera correcta hacia Dios. Pero es así, mis hermanos, debido a que prácticamente vemos que actuar piadosamente es lo que Dios desea que nosotros podamos hacer. Entonces, por ejemplo, la tregua, que significa servir, rendir, servicio religioso, homenaje, nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad. Pero ¿qué significa esto? ¿Dónde está el sentido de este asunto, mis hermanos? Hay un trasfondo en el cual nosotros queremos ahondar y explicar más a fondo. Fíjense, no nos estamos desviando del tema, pero en Jeremías capítulo 31, para poder entender lo que es la adoración en espíritu y en verdad, vamos a ver qué nos dice Jeremías 31:33.
En la siguiente diapositiva, hermano, Jeremías 31-33 nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Pues fíjense que esta profecía que da el profeta Jeremías fue sencillamente porque ellos no guardaron el pacto de que Dios le había dado. Ellos se desviaron completamente. Entonces Dios lo desecha y al desecharlo dice que iba a ser un nuevo pacto. La palabra nuevo allí es nuevo en calidad, como hemos explicado varias veces. La palabra nuevo significa no renovado, sino nuevo en calidad. Ese pacto que Dios iba a hacer, iba a dar su ley y la iba a escribir en el corazón. La iba a dar en la mente y la iba a escribir en el corazón. Y es la idea que trae el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 10, donde dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. La palabra, hermanos, allí, o sea, la naturaleza de esta palabra, nos dice claramente muchas cosas. Cuando dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, esto significa mandamientos, porque la palabra ley significa mandamiento. Prácticamente son mandamientos que nosotros debemos cumplir. Entonces, la palabra clave allí es entolé, que significa orden, instrucción, encargo. Pero en el Nuevo Testamento todo esto cambia. Todo esto cambia. No es solo una norma, hermanos, como nosotros queremos enfatizar. Por eso, por ejemplo, Cristo dijo en San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. O sea, estos mandamientos son esenciales porque Dios lo iba a escribir en el corazón. No era como el pacto anterior que estaba escrito en tabla de piedras. Esta vez Dios lo iba a poner en el corazón. ¿Por qué? Porque cualquiera podía seguir ese pacto y cada vez que cometía algún agravio, simplemente podía sacrificar un animal que hacía expiación por los pecados de esa persona y ya. Pero no, aquí el apóstol está dando instrucciones para la vida comunitaria, donde se va a regir en todo el ámbito organizacional de la iglesia. Entonces, mis hermanos, podemos ver claramente que no era algo externo, sino algo que iba a reflejarse en base a lo que Dios estaba estableciendo. El nuevo pacto se entiende a la luz de textos, por ejemplo, en el libro de Juan, en el libro de los Hebreos y otros, y está centrado en la obra de Jesucristo, en mandamientos centrales como amar, hermanos. Entonces hay una relación intrínseca entre lo que es adorar y obedecer. Obedecer y sujetarse al organigrama que Dios ha establecido bajo el Nuevo Testamento. Cuando dijimos que la palabra proscuneo significa adoración, o sea, rendición, y la palabra latreu significa servicio, como vimos ahí, entonces esto guarda una relación, guardar, obedecer los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que estos conceptos se superponen, hermano. Obedecer, por ejemplo, forma parte concreta de la adoración. Adorar es la actitud interna que produce la obediencia. Podemos ponerlo así. Si alguien adora verdaderamente a Dios, obedecerá sus mandamientos. Y si alguien dice que adora pero no obedece, hay una contradicción, hermanos. Esto parece claramente lo que Juan 14:15 dice,
si me amas, guarden mis mandamientos. Entonces la obediencia es evidencia de la adoración a Dios. Por eso, en el Nuevo Testamento, la adoración ya no está centrada en templos, en rituales externos, sino, hermano, en decisiones diarias, en las relaciones de comunión unos con otros. Por ejemplo, Pablo le invita a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 12, verso 1, que deben transformar su mente y llevar su estado a un culto racional, hermano. O sea, vida entregada en pocas palabras. Aquí vemos que la adoración actúa como un estilo de vida en obediencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 8, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El templo era Jerusalén, donde se iba a adorar, donde había que caminar miles de kilómetros para llegar a Jerusalén y adorar, a sacrificar. Pero ya no era así, porque la ley iba a ser escrita en la mente y en el corazón, hermanos. ¿Qué significa todo esto? Que Dios iba a poner un sello. O sea, cuando hablamos de la mente, es que usted tiene que estar claro de lo que está haciendo y de lo que se está haciendo y por qué lo está haciendo. Y con el corazón, porque es el intelecto de la voluntad, porque es donde nosotros amamos, queremos, cambiamos de decisiones, tomamos decisiones, por ejemplo, arrepentirnos y todo esto. Esto es lo que Dios estaba buscando y lo que nosotros debemos entender para poder seguir un lineamiento completamente escritural basado en el organigrama que Dios estableció para su iglesia. Mis hermanos, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo, segunda de Corintios, capítulo 3, segunda de Corintios capítulo 3, en específicamente el verso 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, sino en tablas de carne del corazón. ¿Lo ven? Que Dios ha puesto sus mandamientos dentro de nosotros. Yo conozco gente que he compartido con ellos, que han empezado en la obra y de repente tienen miedo de tomar de ciertos mandamientos. ¿Por qué? Porque todavía no tienen el entendimiento que Dios desea que ellos posean para poder hacer las cosas conforme a lo que Dios establece conforme a la adoración. Entonces, el culto racional es la vida entregada, hermanos. Eso es lo que nosotros podemos ver. En el Nuevo Testamento conecta el amor, la obediencia y la adoración. Los mandamientos del nuevo pacto son internos, son en el corazón, hermanos. Son en el corazón. Entonces, la adoración sin obediencia es considerada incompleta o falsa. Es así, incompleta o falsa. Por ejemplo, a veces decimos, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no quiero hacer eso ahora. Esto, cuando escuchamos expresiones como esa, esta gente ofrece una adoración, pero una adoración en vano. ¿Por qué? Porque saben que están conscientes de lo que Dios desea que ellos hagan, pero no lo hacen. Esta adoración en vano. Hay adoración en ignorancia, donde aquel que no sabía que no se podía usar instrumentos musicales, lo estaba haciendo y por ignorancia lo estaba haciendo, pero era adoración vana. Pero de repente viene el hermano Ángel y le explica que tiene que hacerlo de otra forma porque la Biblia dice tal cosa. Y de repente él decide hacerlo de la forma que lo está haciendo, ya su adoración es una adoración en vano, no en ignorancia. Es en vano, pero sigue siendo una adoración vana, falsa. Pero está la adoración verdadera, por otro lado, donde nosotros lo hacemos completamente con la mente y con el corazón. Cuando Dios escribe la ley en la mente y en el corazón, quiere que nosotros nos entreguemos y que conscientemente entendamos que lo que estamos haciendo es lo correcto y es la forma correcta de adorar. En conclusión, en la siguiente diapositiva, mis hermanos, vamos a poder encontrar claramente que hay lo que nosotros comúnmente conocemos, los 5 actos de adoración cristiana.
donde vemos que la oración hace parte fundamental de la adoración. ¿Por qué? Porque nos comunicamos para dar gracias a Dios, para hacer peticiones y para comunicarnos con nuestro Dios. Los judíos eran gente experta en esto. Por ejemplo, ellos oraban 3 veces al día. Oraban por la mañana porque Abraham oraba y iba a sacrificar a Isaac en un lugar específico. Luego vemos que hacían oración a las 3 de la tarde basada en el patriarca Isaac, pero también Jacob porque Dios luchó con él en la noche. Entonces esta gente no solamente oraba, sino que lo hacía constantemente como forma de adoración. Por ejemplo, ¿qué hacía el judío? El judío se sentaba a la mesa, daba gracias a Dios por el pan que Dios puso en su mesa, pero al final, después que estaba saciado, que comió, volvía y oraba porque ya se sentía saciado. Y nosotros a veces nos descuidamos y este es un mandamiento. La oración hace parte de la adoración. Y cuando nosotros comprendemos esto, que Dios desea de nosotros que oremos sin cesar, podemos comprender que es una ley de Dios y que Dios la puso en nuestra mente. O sea, que debemos entender la oración perfectamente, pero hacerla con el corazón, estar completamente convencidos. ¿Por qué? Porque ya no es una religión externa, donde tenemos que ir al templo. Nosotros somos el templo. Es lo que dijo Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. Dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Hemos dicho que la palabra naos, templo, significa morada. O sea, es el lugar donde Dios mora. Y Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos el lugar de la morada de Dios. Y eso debe reflejarse en nuestra vida. ¿Para qué? Porque a veces nos equivocamos. Pensamos que por ritualmente o por tradicionalmente vamos a la iglesia, tomamos la cena, cantamos, ofrendamos y ya nos vamos a casa. No, hermano, la casa, estar en la casa, en el trabajo, en la calle es parte de la adoración. Y a veces violamos el reglamento o el organigrama que Dios ha establecido por la sencilla razón de que no entendemos que hay que vivir una vida entregada a Dios porque somos templo del Espíritu Santo. Otra parte esencial es el cantar, las alabanzas a nuestro Dios, hermano. De hecho, el apóstol Pablo nos insta en Efesios capítulo 5 y Colosenses 3, nos dice que el único instrumento que utilizamos es el corazón, pero no se está refiriendo al cardias aquí que bombea sangre, sino a ese corazón donde Dios dijo que iba a poner su mente, su ley, la iba a poner en el corazón. Entonces, nosotros somos el sacrificio. Parece que tú no estás entendiendo, hermano, todavía. Nosotros somos el sacrificio a Dios. Otro acto importante es la cena del Señor. Nosotros recordamos sus sacrificios que Cristo hizo y decimos, bueno, la cena nos ayuda, según 1 Corintios capítulo 11, y nos dice, bueno, eso es parte de la oración, estamos tomando estos mandamientos, pero Pablo va más allá que tomar la cena y dice que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice que hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Hermano, debes entender completamente lo que estás haciendo. Debes entender que es la cena del Señor. Debes entender completamente qué quiere Dios de nosotros cuando participamos de este mandamiento. Ahora bien, hay quienes quieren romper el orden de este mandamiento. Otros mandamientos son la ofrenda, hermano, o la colecta, mejor dicho, donde nosotros cumplimos con la obra de Dios en la tierra. Pero la enseñanza es algo fundamental porque es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Mis hermanos, este es el organigrama que Dios tiene para la adoración como iglesia. Adoración como iglesia donde estamos reunidos en la iglesia local. Ahora bien, mucha gente se sale de ese molde, de ese patrón y quiere introducir su propio pensamiento, o sea, deseos, que salen ¿dónde? Del corazón. ¿Por qué? Porque la ley de Dios todavía no está en el corazón de esa persona. Porque si estuviera en el corazón de esa persona, obedeciera esto que está aquí. Y si tú notas cada mandamiento que hemos citado,
vemos que es algo interiorizado en el hombre. No que alguien le dice que tiene que hacerlo, sino algo que debe salir del hombre. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, puso la ley en la mente y en el corazón. Y ya para cerrar en esta noche, mis hermanos, debemos recordar que Dios tiene un modelo y a través del modelo ha dado autoridad. Y esa autoridad viene dada a través de un organigrama, que es la organización local de la iglesia, donde vamos a encontrar aquellos hermanos que cumplen con los requisitos para dirigir la obra, pero también hay una serie de mandatos o bajo la ley de Cristo, como dice 1 Corintios 9:21. Pablo dice, yo estoy bajo la ley de Cristo. Cristo tiene una ley hoy y esa ley la tenemos nosotros y debemos obedecer, hermano. Tienes que entender, tienes que grabarte en la mente que la religión que se estableció bajo el nuevo pacto o el nuevo pacto en sí es interiorizada realmente. Todos los mandamientos, por donde tú lo veas, la enseñanza es para que la persona cambie de vida y adore a Dios. La colecta sale del corazón, dice alegremente. La cena del Señor es un autoanálisis nuestro y una comunión con nuestros hermanos y con Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, esa copa que contiene fruto de la vid es el medio o el canal que nos conecta en comunión con Cristo y con nuestros hermanos. Pero también estamos a través de la alabanza dando el brillo a nuestro Dios. La palabra alabanza, brillo, gloria, doxa, que significa brillo. Pero hermanos, quiera Dios que nosotros podamos entender que estos lineamientos, estos son mandamientos para cumplir y por más ajeno que nos sintamos o la más responsabilidad que no, que el ministro de la iglesia que la tiene, no, es de cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia, que antes era para los sacerdotes, pero ya no, ahora es para todos. Mis hermanos, muchas gracias por su buena atención. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche y todas las noches.